Sumacuya. En la lengua materna, Sumac significa muy bueno. Buenos días, Sumacuya. Quisiera agradecerle al profe Antonio por permitirnos estar en este lugar. Creo que el respeto es demasiado importante para que podamos avanzar, trabajar en la construcción de la mesa de concertación en el que hemos venido logrando espacios muy importantes, porque tenemos la comunidad de Quichua posee alrededor de 300 personas con contexto de ciudad, como cabildos en la ciudad, y la comunidad Inca con un promedio de 400, 450 personas. Entonces tenemos jóvenes, niños, y creo que la formación o el avance académico para ellos es demasiado vital. Entonces, de esa manera quiero compartir algo. La cosmovisión de nuestros pueblos indígenas nunca recibieron letra. Todo fue basado hacia los colores, así que esta mañana quiero presentar algo de eso para poder armonizar el espacio. El color rojo representado en la sangre. Creo que también cuando vemos la bandera de Colombia siempre nos han hablado de eso, pero quiero transmitirle de la manera como ven los pueblos indígenas. El color rojo significa la sangre porque muchos indígenas, al ser invadidos en la colonia, que ustedes muy bien conocen, muchos fueron maltratados, líderes fueron sacrificados. Y esta es la fecha que no ha parado ese sacrificio. Los líderes indígenas han sido golpeados, pero nosotros mantenemos aún en medio de esa situación de lucha que tenemos, con el fin de que nuestro pueblo no sea más vulnerado, sino que los derechos de los pueblos indígenas cada vez basado en los convenios internacionales tengan cumplimiento. Muy bien, entonces eso significa para nosotros el color rojo. Por supuesto tenemos nosotros el color amarillo. Siempre creo que en la lengua occidental o español transfiere acerca de la riqueza, pero dentro de la ley de origen o el origen para los pueblos indígenas, el amarillo también representa riqueza, pero esta riqueza tiene un valor cosmovisional que tiene que ver con la riqueza cultural, dando a entender que los pueblos indígenas no nos interesa amontonar riquezas, tener valores como los que los occidentales pueden pensar. Nuestros valores generalmente es la identidad, la pérdida de la lengua materna, la pérdida de la identidad dentro de la ciudad. Eso genera un daño y un perjuicio demasiado grande. Entonces, lo que sí quiero dejar claro con este color y con este valor es que en la T05, T025 de la Constitución Política de Colombia, hay 33 pueblos indígenas que se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural. Muchos indígenas que han tenido que salir de sus territorios por la situación del orden público, por la situación de grupos armados al margen de la ley, ellos han tenido que salir de sus territorios y se encuentran en las ciudades. Y en la ciudad no hay garantía, no existe garantía. Entonces yo considero que este color es importante para que puedan identificarlo. Entonces, ¿cuál es el fin o el objetivo de nosotros como comunidades indígenas con contexto de ciudad? Trabajar en esto, para que la identidad, para que en futuro nosotros como pueblos indígenas en las ciudades podamos tener, llámese maloca, un bohío o una casa indígena, para que en esta casa indígena podamos nosotros inculcar los valores a nuestros pequeños niños, que es la futura generación, en conservación a la identidad cultural. Eso representa para nosotros el color amarillo. Cuando hay riqueza y estos muchachos que cargarán oro, no, es mucho más allá. Bien, muchas gracias. Bien. Siempre nos han presentado algo maravilloso acerca del color azul. Es la libertad. Representa el cielo para nosotros. Y ahí quisiera tomar algo en la lengua propia, y en la lengua propia, Hawapacha es el cielo, en la lengua nativa, Hawapacha.
Caipacha, el tiempo presente. Shamuipacha, el tiempo futuro. Y Chaishupacha, lugar de oscuridad. De esa manera nosotros vemos el color azul. El azul dice, no, representa el cielo, pero el cielo representa la tierra, representa el presente para nosotros y también representa el espacio de la oscuridad donde la gente no conoce. Entonces, esa es la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y a ese valor quiero agregarle algo maravilloso. Poseo uno de los libros más antiguos que, tanto hablando de la civilización y la no civilización, han venido conociendo. Y a eso quiero referirme a la Biblia. Cuando los pueblos indígenas aquí en este lugar no conocían la lengua española, ustedes muy bien conocen que la Biblia fue una herramienta de manera muy brusca, y a pesar de todo eso les costó vida para que transmitieran la religión, para que aceptaran, porque los indígenas no conocían eso. Pero a este valor le quiero agregar esto. Salmo capítulo 24, versículo número 1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que habitan en él. Tomamos esa referencia de esta escritura dando a entender el color azul. Del Señor es la tierra y su plenitud, el cielo y los que habitan en él. Entonces, como habitantes de esta tierra, para nosotros, ¿alguna vez han escuchado el Pachamama? Sí. Bueno, muy bien, les agradezco porque han logrado escuchar algo de lo que nos identifica a nosotros. El Pachamama representa la naturaleza, el medio ambiente. Y ese medio ambiente, ese Pachamama, es cuidado y vigilado por los pueblos indígenas, nadie más. Y a eso quiero aclararle mientras utilizo este espacio de armonización. Mientras la mente occidental entiende que existen recursos naturales, el pueblo indígena entiende que existen bienes naturales. Parecieran algo similar, pero totalmente hay un espacio totalmente muy largo. Porque el que entiende que hay recursos naturales, pues procura buscar empresas transnacionales, hacerse cercano con los gobiernos de Canadá y a lo mejor de otros lugares, y procurar vender estos espacios porque hay recursos naturales. ¿Y el indígena qué dice? No, señor, usted nos va a acabar el bien natural con el que nosotros vivimos. Entonces, por eso, cuando utilizamos un espacio como este para poder hablar acerca de la armonización, no sé de qué manera puedan calificar, pero consideramos que aún en nuestra manera de poder ver la cosmovisión está alineada la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios creó los cielos y la tierra para que el hombre en la tierra administrase todo lo que el Creador ha creado. Pero cuando el hombre no logra entender eso, acaba con eso. Entonces, esa es la reflexión que yo quisiera dejar en este lugar. Y por consiguiente tomar unos segundos para agradecerle al Pachacama. En nuestra lengua nativa, Pachacama significa el que habita en el tiempo para siempre. Pachacama. Creo que les va a quedar difícil porque es la primera vez que están escuchando eso. Es nuevo. Bueno, muy bien. Pero vamos a tener espacios seguidamente. Ya lograrán entender que los pueblos indígenas utilizan el espacio de armonización para poder abrir el espacio y permitir entender la manera como nosotros entendemos lo que el Creador ha hecho. Bien. Entonces, Pachacama significa el que habita en el tiempo para siempre. Igual, en lengua occidental, Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bien, ojalá no me pierda por ahí. Entonces, quiero agradecer a Él. Siempre cuando vivimos en armonía con Él, nuestra vida tiene paz. Él siempre nos ha enseñado acerca del perdón. Y un pueblo que no perdona, una ciudad que no perdona, una familia que no perdona, el individuo que no perdona,
su corazón está enfermo. Y Pachacama nos ha enseñado que nosotros, para vivir en esta tierra, necesitamos aprender a perdonar. Y el perdón, ustedes muy bien conocen que viene a través de su Hijo Jesucristo. Si nadie logra entender, es difícil, porque el tiempo presente es demasiado muy fuerte, porque nosotros como pueblos indígenas de pronto no tenemos demasiado avance académico. En las ciudades hay espacios académicos donde la gente avanza, pero a pesar de que avanza, tanta información se cierra de banda. Y hay gente que dice, no, yo no sé, yo soy, estos días escuché un joven demasiado preparado, mi manera de pensar es panteísta. ¿Y esa vaina qué es? Pero yo no creo nada. Es fuerte. Entonces estamos enfrentando a un mundo posmoderno con esa perspectiva de vida, y es demasiado fuerte. Para nosotros los pueblos indígenas eso automáticamente es perder el valor del Creador, y eso va en contra, y eso es demasiado difícil. Entonces, con ese fin quiero transmitir que los pueblos indígenas somos espirituales, creemos, para que podamos entendernos, los pueblos indígenas. ¿Por qué razón? Porque los pueblos indígenas hoy estamos en la ciudad, pero muchos viven fuera de la ciudad, en el campo, y algunos mucho más allá, caminando con mulas, caballos hacia adentro, 3, 4, 5 horas. Y no todos poseen un botiquín. Generalmente en nuestra cosmovisión las plantas medicinales son una gran bendición en nuestro territorio, pero muchas veces las plantas medicinales no son suficientes. Y cuando eso no es suficiente, la única forma que nosotros vemos es que orar al Creador, orar a Pachacama, rendirnos, humillarnos. Eso permite que la voluntad perfecta de Dios, en cualquiera que se llame la necesidad del ser humano, pueda ser atendido por Él. Y hemos visto gente sanarse. Esa es la convicción, esa es nuestra fe. Bien, entonces permítame agradecer a Pachacama en mi lengua materna, y posteriormente agradecer en la lengua que también he aprendido en la ciudad. Bien. Si pueden y tienen libertad, pueden cerrar sus ojos, si no, no hay ningún problema. Sumak, Kausaita Kara, Pachacama, Kausaita Punjandi Karanji, Kausaita Charimanda, Kunan Tandanahuita Charinchi, Kaitaita Kunawa, Ima Rura y Kunapi, Hatarish Pasamungapa, y Nyukanchi, Maskaspa Purina Kuskata, Pakta Chingapa. Chaimanda Kan, Sumak Pachacamanda, Yupaychanchi, Pagininchi, Tukuita Nyukanchiman Pakta Chimushkamanda, Nyukanchiman Nyanda Paskamushkamanda, Nyanda Paskaspa Ashtawan, Rishpa Nyukanchiman Chay Usha, Yachaita Karaspa, Sumak Tahatarichikpi, Nyukanchika Hinti Kunamanga, Kanchi Fuerza Takaraskanishpa, Mimillashpa, Hatun Yachishpa Kausashun. Soberano Dios, quiero agradecerte en esta mañana por darme el privilegio de invocar tu nombre, agradecerte por la palabra que nos has hablado a través del Salmo 24, de que tú eres el Creador y tú cuidas de aquellos que has creado en la tierra. Tu palabra dice que cielo y tierra son tuyos, Señor, y los que habitan en él. Agradecerte a ti, Señor, porque nos has dado vida, Señor, nos has dado una familia, y hoy nos permite ser un cabildo que se representa en la ciudad, para que en cada paso que nosotros podamos dar, tú nos puedas dar bendición y éxito, para que podamos concertar en cada uno de estos pasos que necesitan nuestros futuros hijos. Te queremos dar gracias en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias a usted, hijo. Bendiciones. Bonita la tradición, ¿cierto?